Mi nombre es Daniel González y voy a presentar por medio de podcast mi evidencia número 3. Todo empieza con el camino a la independencia. Cronológicamente se supone que el camino a la independencia comenzó con el grito que Hidalgo realizó en la ciudad de Dolores el 16 de septiembre de 1810, después de que se descubrieran sus juntas de conspiración en la ciudad de Querétaro. Además de Miguel Hidalgo y Costilla, estaban José Ortiz de Domínguez y la esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama. Le sigue José María Morelos y Pavón, porque Morelos dirigió la segunda etapa de la independencia de México, que se desarrolló principalmente en el sur del país junto con los hermanos Galeana, Juan, José y Hermenegildo. Morelos se enfrentó contra el ejército del virrey que dirigía Francisco París y lo derrotó en 3 palos. Luego en otros sitios del sur y en el centro de la nación. En poco menos de un año Morelos derrotó a 3 jefes realistas, París, Cosio y Fuentes, tomando casi todo el estado de Guerrero, además de haber conseguido un ejército disciplinado. Hasta aquí es la primera etapa del caudillo. La segunda inició con la toma de Izúcar, hoy Matamoros, Puebla, y luego Cuernavaca. Después le siguieron 3 meses de sitio por parte de los realistas Félix, María Calleja en Cuautla. Y en Morelos le sigue la resistencia y el final de la guerra de independencia. O sea, que no te van a explicar el principio de cómo se surgió esto, porque ya vieron la José María Morelos, pero les voy a explicar cómo empieza la etapa de resistencia. Bien sabían los realistas que Morelos sostenía todo el aparato insurgente. Su muerte trajo el abandono de la lucha organizada. Muchos rebeldes conocidos huían por temor de morir. La lucha continuó, pero los grupos que peleaban eran caudillos secundarios. Sus tropas, así como aparecían, desaparecían. Calleja ofreció el indulto para evitar más muertes y hacer más rápido el regreso de la paz nacional. Muchos lo aceptaron, mientras otros murieron en su persecución. El último líder insurgente en morir fue Manuel Mier y Terán. Gran estratega militar con un ejército muy disciplinado. Fue sometido en 1817. De aquí le siguen las características de la Nueva España al llegar a la independencia. Los 10 años que la población mexicana había sufrido las constantes guerras en búsqueda de la independencia habían mermado considerablemente su economía y afectado su forma de vida, ya que por si precaria. Muchas familias habían quedado desamparadas por la muerte del padre, la madre o ambos. La muerte de Mina vino a acabar con las pocas esperanzas de una pronta liberación. De aquí sigue mexicana. La Constitución de Cádiz en España fue una suma de importancia para la independencia de América. Sus conceptos contrarios a las creencias feudales desvalorizaban las creencias divinas y sus dogmas, e igualaban a los seres humanos comunes con la nobleza. El clero y los funcionarios gubernamentales además permitía libertad de imprenta, promovía la libertad de comercio y erradicaba la Inquisición para quitar el poder que la Iglesia tenía sobre la vida del hombre. Y lo más importante, el pueblo podría llegar al Parlamento mediante el voto. Para el gobierno novohispano, la inspiración de la Constitución de Cádiz era peligrosa porque venía a debilitar todo el esfuerzo realizado durante 10 años de lucha con los insurgentes. A los criollos, en cambio, les permitió comprender las actitudes indígenas y rechazar toda imposición española, pues era la única manera de lograr la emancipación plena. Instauración de la Constitución de Cádiz. La situación rebelde en la Nueva España no termina. El virrey Calleja deseaba conseguir la paz y tranquilidad vivida en otros tiempos. Los enfrentamientos entre realistas e insurgentes no cesaban, especialmente en el sur. Con lo que no se contaba era con la aparición del rey de España, Fernando VII, quien, presionado por los liberales, decretó la activación de la Constitución de Cádiz, que había quedado sin función desde 1814.
La Constitución defendía el sufragio y la libertad de imprenta, abolía la Inquisición y en el gobierno, entre otros aspectos, la Iglesia de nuevo volvía a sufrir el golpe de control y disminución de los bienes. El mismo rey era restringido en sus funciones. La noticia llegó a Nueva España el 26 de abril de 1820. El virrey en ese momento era Juan Ruiz de Apodaca, que anunció la imposición de la Constitución de Cádiz con el propósito velado de proteger a sus amigos adinerados al aceptar la independencia entre las colonias. De aquí le sigue la conjura de la profesa. El virrey había pensado con cordura que aceptaría la independencia, pero un grupo eclesiástico que dirigía Matías Monteagudo y otros ricos propietarios no estaban de acuerdo. Se reunieron en el templo de la profecía de la Ciudad de México para fabricar un plan que les permitía vivir como hasta ahora lo hacían. Decidieron esconder el contenido de la Constitución española y seguir afirmando la ausencia del rey para dejar el poder aún en manos de Podaca. Buscaron además a la persona idónea para gobernar, una persona en quien confiara la gente, el alto clero y los gobernantes, y lo encontraron en el coronel Agustín de Iturbide, que vivía en la ciudad sin ejercer funciones militares. Que añado yo de mi actividad 6 es el Plan de Iguala, importantísimo porque concluyó con la independencia mexicana. El Plan de Iguala, Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero exhortándolo todo a adherirse a él para luchar hasta la corona española. Sin embargo, el líder insurgente le responde diciendo que él debería unirse a la causa rebelde basada con la pureza de la conciencia, y agregó que le gustaría morir luchando por la libertad. En la tercera carta, invitan a Guerrero de Achilpancingo para una entrevista. La misma iba acompañada con el plan de independencia de la Nueva España, conocido ahora como el Plan de Iguala. Reunidos en Acatepán, Guerrero puso sus tropas bajo el mando de Iturbide y lo reconoció como primer jefe del Ejército Nacional. Sellaron este pacto con un abrazo que pasó a la historia como el abrazo de Acatepán. A Anastasio Bustamante y Luis Cortázar también les invitó para unirse el 24 de febrero de 1821. Iturbide reunió su tropa en Iguala y les dio a conocer el contenido de la Declaración de la Independencia de México y la emancipación absoluta de España o cualquier otra nación. Se formó el ejército de las tres garantías. Estas eran la religión católica como única, la independencia de los españoles y la unión de todos los americanos que vivían en la Nueva España. Los militares prometieron defender la independencia y por su parte Iturbide se arrancó los galones de coronel del ejército realista y aceptó el nombramiento del primer jefe del ejército tigrante. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí mi evidencia número 3 y espero que me ponga un 100. Esta es mi ficha bibliográfica.